CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Nos encontramos en Perú, donde las amenazas cibernéticas y de privacidad siguen aumentando y expandiéndose. Según la encuesta global de seguridad de la información de 2019 y 2020 de Ernst & Young, 6 de cada 10 organizaciones, un 59%, han enfrentado algún incidente de seguridad grave en los últimos 12 meses. Uno de los grandes desafíos para organizaciones ha sido reforzar su seguridad de la información y la protección de sus sistemas frente a incrementos de los ciberataques durante la pandemia, sobre todo en un contexto que las ha obligado a cambiar la forma de trabajo y a acelerar su transformación digital. La ciberseguridad nunca ha tenido un rol tan preponderante como el día de hoy. Hoy, instituciones financieras, gobiernos, organismos de ciberseguridad y empresas de tecnología se reúnen para generar un diálogo sobre cuáles son las acciones a tomar en este 2021 para asegurar la continuidad de negocio en el ámbito digital en 2021. Un agradecimiento muy especial a los sponsors y auspiciantes que nos acompañan en esta oportunidad, a los prime sponsors, Cisco, Secure y Kaspersky, a los líderes sponsors como Citrix, CyberArk, Darktrace, Entel Empresas Perú, LifeRight, Tenable, Ciolo e Isaka, Capítulo Perú. Y tenemos un cierre especial que les queremos contar. Los sponsors nos presentarán cómo la tecnología puede ayudar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a implementar una política robusta de ciberseguridad. Los convocamos a participar de las demostraciones de tecnología al final del último panel, a las 2 de la tarde. Los invitamos a entrar al área de stand virtuales. Y para ello los invitamos también a conocer la agenda. Y les cuento un poquito sobre la plataforma. En este momento estamos en el área de evento, donde tienen el live streaming y el live chat, a donde los convocamos a escuchar, escribir, conectar con cada uno de los asistentes y conocer las noticias que tenemos para contarles de las próximas actividades. Asimismo, entrar en la agenda, en donde pueden ver cada una de las actividades y presentaciones que se van a suceder durante el día y estar atentos a qué es lo que viene en el siguiente slot. Les quiero contar que a las 10:35 tenemos un break en donde pueden hacer networking en el área de los sponsors, que están virtuales. En esa área pueden entrar a cada uno de los espacios de las marcas y conversar, conocer más sobre cómo la tecnología los puede ayudar. Última área, el área de speakers, en donde pueden conocer cada uno de los speakers que nos acompañan el día de hoy junto a su biografía. Bueno, los dejamos con el streaming y esperamos que puedan acompañarnos durante toda la jornada. Muchas gracias. Gracias. Ahora les vamos a presentar el panel destacado de gobierno con 3 expositores de alto nivel. Ellos son Marushka Chocobar. Marushka es secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. También nos acompañan Yolanda Martínez. Yolanda es Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de la República de México. Junto a Aurora Castillo, que también es exponente del panel. Aurora es jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público del Perú. En esta oportunidad, moderando el panel, va a estar el señor Aldo Villaseca Hernández. Aldo es especialista en ciberseguridad. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Para nosotros es un gusto comenzar este evento del Cybersecurity Financial and Government 2021. Ante todo, agradecer la presencia de nuestras panelistas, que son del primer panel, el panel de gobierno, cuyo título es Procesos de Modernización del Estado y Políticas de Ciberseguridad. Nuestras ponentes que están presentes aquí: Marushka Chocobar es la secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Yolanda Martínez es la Coordinadora Nacional de Estrategia Digital de la República de México. Finalmente, Aurora Castillo es la jefa de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia del Ministerio Público del Perú.
Ante todo, buenos días con todos y con ustedes, y vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas que se realizarán de manera individual. Entonces, arrancamos con Marushka. La pandemia ha servido para que se acelere la adopción de la transformación digital. ¿Cuánto consideras que el Estado viene apoyando a las organizaciones con iniciativas que contribuyan para ese proceso? ¿Cómo estás, Aldo? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No hay nada más importante en este momento que pensar en una transformación digital segura. Significa que avancemos en cuanto a el uso intensivo de las tecnologías digitales y los datos, pero siempre desde una perspectiva segura, es decir, protegiendo a la ciudadanía y también informando sobre cómo desde el Estado y desde el sector privado también se vienen desarrollando esfuerzos para garantizar la confianza digital en cada una de las interacciones que hoy son mucho más abundantes que antes entre los ciudadanos y las empresas o el Estado. Desde la perspectiva de nuestro país, nosotros hemos venido fortaleciendo el marco de gobernanza en general, el marco de gobernanza digital, dentro del cual nosotros hemos podido sistematizar lo que hoy involucra la transformación digital con la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital mediante el Decreto de Urgencia 006. Este decreto de urgencia se coloca al costado de la Ley de Gobierno Digital que fue aprobada en 2018, el Decreto Legislativo 1412, dando un claro impulso a lo que hoy significa realmente la transformación digital, ¿no? Tecnología, procesos y personas. Dentro del Sistema Nacional de Transformación Digital, los actores comienzan a jugar un rol protagónico importante. Está el Estado, está la sociedad civil, está la academia, está el sector privado y también están los ciudadanos, porque existe una responsabilidad, una corresponsabilidad en avanzar hacia lo digital, tanto desde las empresas y el sector público que ponen a disposición de la ciudadanía plataformas, servicios, soluciones sencillas, empáticas, cercanas, como también del ciudadano de poder darle pase a la tecnología en su día a día para poder mejorar sus actividades y generar bienestar social y económico. El Sistema Nacional de Transformación Digital descansa también sobre este decreto legislativo 1412, pero al mismo tiempo, también a inicios del 2020, se emite el marco de confianza digital. Este marco de confianza digital, con la aprobación del decreto de urgencia 007, nos trae lo que hoy lleva todo este taller alrededor de lo que significa la ciberseguridad. En el Perú hemos tomado la decisión de denominar seguridad digital y confianza digital a aquello que permite garantizar un estado de confianza entre lo que la ciudadanía tiene como interacción, tanto con el Estado como con las entidades privadas. El marco de confianza digital, entonces, es aprobado mediante este decreto de urgencia y tiende una mano para comenzar a vincular los esfuerzos públicos y privados, porque involucra la seguridad digital propiamente dicha dentro de la ciberdelincuencia, la ciberinteligencia, todo aquello que involucra la ciberdefensa y la ciberseguridad propiamente dicho cuando hablamos de las entidades públicas. Este componente de seguridad digital está acompañado con la protección de los datos, que está a cargo del Ministerio de Justicia, y en tercer lugar, la protección del consumidor cuando interactúa de manera digital con el sector público o con el sector privado. Entonces, la confianza digital termina siendo ese espacio, esta situación de confianza para que las interacciones regulado de alguna manera dentro de poco, y además se están pensando un diseño de sellos de confianza digital en los servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, estamos definiendo un marco normativo importante, un marco normativo que permite que el ciudadano poco a poco se vaya sintiendo más seguro y tenga más confianza en interactuar. Hoy, en medio de la crisis sanitaria, como comentabas en tu pregunta, es cada vez más necesario interactuar de manera digital y por lo tanto es indispensable que los marcos regulatorios y las plataformas y dispositivos y herramientas al servicio de la ciudadanía pues garanticen este estado de confianza, que es de lo que probablemente vamos a ahondar más en las próximas preguntas. Gracias, Alba. Gracias, Marushka. Entonces ahora pasamos con Yolanda.
Yolanda, en tu experiencia sobre iniciativas desarrolladas sobre ciberseguridad en Latinoamérica, ¿cuáles serían las principales lecciones aprendidas a compartir? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Encantada de poder participar en este panel. Me permito hacer una precisión. Tuve el enorme privilegio de servir a mi país a cargo de la Unidad de Gobierno Digital y de la Estrategia Digital Nacional durante el 2012 y el 2018. Terminé justo mi gestión en el 2018. Después dirigí la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile y ahora me encuentro como consultora internacional en transformación digital. Habiendo hecho esa precisión, me permito compartirles que una de las lecciones más importantes para abordar los desafíos de ciberseguridad y de confianza ciudadana en los entornos digitales es justamente, uno, ver a la transformación digital como una política de Estado, es decir, empoderado el tema al más alto nivel, formando parte transversal de una agenda digital que vea a la transformación como algo holístico, como algo que afecta a las personas y que más que afectarlas debe de beneficiarlas a través de proveer diferentes servicios, ya sea público, como son los trámites, o privados, como es poder acceder a una compra en línea, sabiendo que hay todo un ecosistema de marco jurídico que me va a brindar esa certeza y esa confianza a la hora de actuar. Celebro mucho el que esté con nosotros en este panel una fiscal, porque eso quiere decir que hay un nivel de sofisticación en el Perú, como en muchos otros países en la región, de reconocer la especialización que requiere el entorno digital para poder habilitar entornos de resolución de conflictos. ¿Cuál es el objetivo? Que las reglas del juego estén claras, que cualquier persona pueda acceder a servicios digitales públicos o privados desde cualquier parte del mundo, con plena certeza de que cualquier incidencia tiene claro cuál es el camino de acción para clarificar si no estoy de acuerdo con un cargo, si no estoy de acuerdo con que me llegó un producto que pedí y no es lo que yo esperaba, que hay instancias de protección al consumidor que generan esos espacios de confianza, de tal manera que el entorno digital se vuelva un entorno habilitante. Venimos de estar un año trabajando de manera remota. Hoy podemos coincidir en este panel personas que estamos físicamente en distintos lugares del planeta y es posible gracias a que hay un entorno de despliegue de conectividad, a que hay un entorno que permite tener este tipo de conversaciones y a lo largo del 2020 fue posible continuar con las clases en línea gracias a que había conectividad, pero también contenidos digitales en un entorno seguro. Se pudo continuar con la prestación de servicios públicos gracias a que están disponibles a través de Internet, en el caso de México a través de la plataforma gov.mx, en el caso del Perú a través de la plataforma gov.p. Y no nada más están disponibles, sino que se habilitaron muchos otros servicios y cada servicio que se pone en línea, hay que reconocerlo, tiene riesgos. Y esos riesgos en materia de seguridad, lo que es importante es mitigarlos. Tener estrategias, tener política pública, estar adheridos al Convenio de Budapest, tener muy claro cuál es la ruta a seguir para mitigar esos riesgos, pero que no se vean esos riesgos como un obstáculo. Al contrario, la era digital hoy en día es un habilitante de poder cerrar las grandes brechas de desigualdad que hay en nuestra región. Cada que un servicio digital se pone en línea, se democratiza su acceso. No importa dónde esté la persona, puede estar en el lugar más remoto de México, en el lugar más remoto del Perú y puede acceder a constituir una empresa, a sacar un documento de identidad, a continuar con una clase que no pudo tomar debido a la pandemia, gracias a que ese servicio está en línea, en un entorno seguro, con reglas muy claras de gestión ética y responsable de ese tipo de acceso, con reglas muy claras en materia de protección de datos, y eso es posible a este entorno habilitante, este marco de referencia que nos compartía Marushka y que también ha sido una tendencia a nivel regional. Me gustaría también compartirles que si bien Perú ha sido muy consistente en el desarrollo de su agenda digital y de la institucionalización de la transformación digital como una política de Estado y como gran ejemplo el Sistema Nacional de Transformación Digital, no es así en todos los países de la región. En América Latina y el Caribe, simplemente en los 26 países prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente 16 tienen una agenda digital. Dentro de esa agenda digital, únicamente 13 países en la región tienen una estrategia nacional de ciberseguridad. Si nos vamos ya a estrategias más específicas, como es la inteligencia artificial, una tecnología emergente que demanda
gran procesamiento de análisis de información y de gestión de datos requieren de marcos habilitantes de confianza digital para que realmente esa gestión de información se traduzca en analítica, en inteligencia, para servir mejor a las personas, pero requieren de un marco regulatorio que justamente dé esas garantías. Y únicamente 6 países en la región están en ese proceso, Perú es uno de ellos. Así que en cuanto a lecciones, muy importante, 1, la transformación digital como una política de Estado, empoderada al más alto nivel político. 2, institucionalidad que permita articular a los diferentes poderes, por eso es tan importante que esté aquí la fiscal junto con el Ejecutivo. Y 3, equipos que tengan las capacidades para hacer accionable este marco de confianza digital. De ahí la importancia de capacitar a las funcionarias y a los funcionarios en materia de ciberseguridad, certificar nuestros procesos, habilitar con herramientas nuestras instituciones para que la era digital traiga beneficios a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Ahora pasamos con Aurora para formularle la pregunta. Las estadísticas sobre sexting y grooming se han incrementado durante la pandemia y el confinamiento. ¿Qué acciones viene realizando el Estado en sentido para proteger a los menores? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Agradeciendo esta invitación. En principio debo precisar que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio. Por ello ejerce la potestad exclusiva de incoar la acción penal y acusar. Sin ello, no existiría juicio ni sentencia condenatoria. Para lograr el éxito del proceso penal se requiere una investigación exhaustiva y prolija de los presuntos hechos delictivos. Sobre la ciberdelincuencia, debe considerarse, como lo señala Fernando Miró Linares, que el ciberespacio es transnacional, anonimizado, neutro, de carácter global, no centralizado, sujeto a revolución tecnológica y siempre abierto al cambio. Por ello, la problemática de la persecución de la ciberdelincuencia en general, y en específico la problemática para la persecución de la ciberdelincuencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, se da principalmente por la concepción tradicional de tiempo y espacio y el anonimato del sujeto activo, todo lo cual implica dificultades para la identificación de los autores, la obtención y tratamiento de la evidencia digital, el uso de plataformas digitales, la necesidad de pericias de alta tecnología, los desafíos de acreditar dichos delitos frente a un tribunal, entre otros. Para atender dicha problemática, el Ministerio Público, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación 1513 del 30 de diciembre del año pasado, del 2020, ha iniciado el proceso de especialización para la investigación de dichos delitos, creando la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, que inició funciones el 15 de febrero del 2021. Estableciendo entre ellas la de brindar acompañamiento técnico a los fiscales a nivel nacional en la realización de 3 tipos de investigaciones. Primero, en los delitos previstos en la Ley de Delitos Informáticos, que incluye el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. El segundo, en el delito de estafa agravada dirigido a la sustracción o acceso a datos de tarjetas de crédito o débito emitidos por el sistema financiero o bancario. Y tercero, en todos aquellos casos en los cuales la obtención de la prueba digital sea determinante para la investigación, los cuales incluyen sin duda la investigación de los delitos que afectan la libertad personal, la indemnidad y la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. El acompañamiento técnico comprende toda la investigación fiscal, de manera que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia efectúa el seguimiento llevando adelante las coordinaciones dirigidas a que los casos sobre ciberdelincuencia logren los fines de la investigación y el proceso respectivo. Asimismo, la Fiscalía de la Nación creó la Red de Fiscales en Ciberdelincuencia a nivel nacional, que constituyen puntos de contacto en los 34 distritos fiscales del país, titular y alterno, con los cuales la unidad lleva adelante reuniones de trabajo coadyuvando al acompañamiento respectivo dirigidos a la unificación de criterios en procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia.
Además de ello, la unidad coordina tanto con la Oficina de Peritaje del Ministerio Público como con la Policía Nacional del Perú a través de la Divindad para el cumplimiento de sus funciones. De la misma forma, la unidad viene coordinando con organismos estatales como, le agradecemos a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y también con organismos privados afines a la materia de la ciberdelincuencia, como son los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de servicios bancarios. Entre otras acciones que se viene llevando adelante con la finalidad de abordar de manera articulada y coordinada la problemática de la ciberdelincuencia, y en este contexto poder sancionar todos los delitos cometidos en el ciberespacio contra los niños, niñas y adolescentes. Gracias, Aurora. Continuando con la dinámica, vamos a formular aún una pregunta que es para que puedan interactuar como panel, y es referente a lo que es confianza digital, de lo que hemos estado hablando. Teniendo este marco de confianza digital en el Perú, ¿cuál creen que es el mayor desafío para el desarrollo de las estrategias y su eficaz cumplimiento? Bien, si me permites, Aldo, me gustaría comentar en la misma línea de lo que han comentado tanto Yolanda como Aurora. Creo que uno de los principales desafíos es esa sensibilización que debemos tener tanto los funcionarios públicos como los ciudadanos de a pie con respecto a los riesgos digitales. Y que no lo veamos, como bien comentaba Yolanda, como un obstáculo a la transformación digital, sino como algo permanente que debemos entender, mitigar, sobrellevar y estar preparados. Entonces, desde esa perspectiva, la sensibilización que podemos tener desde el sector público o desde el sector privado y desde los ciudadanos interactuando con plataformas, servicios, aplicaciones digitales, creo que es como la principal preocupación, más que un obstáculo, ¿no? La principal preocupación de que a medida que vamos avanzando en transformación digital, esto se dé, esto ocurra, seamos sensibles a que existen riesgos digitales. Y el segundo tema, que yo también miraría como una preocupación si no existiera, ¿no? Es esta gran decisión de llevarlo hacia al más alto nivel de interacción y de preocupación. O sea, cuando se trata, por ejemplo, el decreto de urgencia 007 indica que la Secretaría de Gobierno Digital debe informar al presidente o a la presidenta del Consejo de Ministros cuando exista algún ataque que ponga en riesgo a la ciudadanía o que ponga en riesgo la continuidad de negocio del Estado o algún activo crítico digital. Entonces, esa sola afirmación de elevar un tema que pudiera mirarse como muy técnico, ¿no? O sea, en realidad lo importante es evaluar el riesgo y poder informar para tomar acción en prevención, en inversión o presupuesto mayor asignado a el tema de seguridad digital y confianza digital en general en las empresas privadas y en las entidades públicas. Entonces, creo que vamos en el camino como país. Nos falta aprobar la Estrategia Nacional de Confianza y de Seguridad Digital, que está vinculada con la Política Nacional de Transformación Digital. Precisamente hemos tenido en los últimos días los talleres para convocar al sector público y privado con respecto a las bases centrales de esta Política Nacional de Transformación Digital, que busca esa capilaridad para que todos los actores del Sistema Nacional de Transformación Digital estemos sensibilizados con la educación, el gobierno digital, la conectividad, la economía digital y la seguridad y la confianza digital, y algo muy importante, y con esto termino, Aldo, el uso ético de las tecnologías digitales, que creo que es gran parte de lo que hoy consideramos o conocemos como confianza digital. Sí, ahí también me gustaría mucho construir sobre lo que nos compartió Marushka, la importancia que tiene no nada más tener la parte normativa muy sólida, sino comunicar muy bien. Hay mucho desconocimiento de la ciudadanía de que estos marcos de confianza existen. Hay mucho desconocimiento de los padres, de los tutores, de los niños, niñas y adolescentes, de cuáles son los derechos de los niños y las niñas, de cómo actuar en caso de riesgo, y eso requiere de un trabajo muy coordinado de comunicar en un lenguaje ciudadano, de fácil entendimiento, cuál es ese proceso a seguir si yo detecto una situación de riesgo. Adicional a eso, también comunicar de manera muy sencilla el seguimiento a los casos. Un gran desafío que se tiene en situaciones
por ejemplo, de ciberdelitos asociados a abuso sexual, no es nada más denunciar, sino la diligencia en el caso, que sea muy fácil para la persona saber cuál es el estado de su carpeta de investigación, cuándo toca tal o cual audiencia, y eso está muy asociado también con la digitalización de los procedimientos de procuración de justicia, que deben de formar parte de toda una iniciativa de transformación digital que ponga al centro entender muy bien las necesidades de las personas, de qué manera fácil, sencilla, ágil, comunico cuál es el proceso a seguir, cuál es el estatus en ese proceso legal, judicial o penal, según lo que aplique, y cómo, incluso cuál es la instancia a seguir si no estoy de acuerdo con una resolución determinada. Se dice fácil, pero muchas veces la normativa es compleja de entender para un ciudadano o ciudadana que en el día a día no forma parte del Estado. Entonces ahí yo pondría como gran desafío la importancia de poner las necesidades de las personas al centro y de comunicar de manera muy empática y sencilla cuáles son los procedimientos a seguir, cuál es el beneficio de tener un marco normativo robusto, en qué se traduce tener un marco de referencia en materia de confianza digital. Lo otro es también hacer mucha coparticipación y codiseño de estas instancias. Como lo hablamos, los riesgos están, pero la mejor estrategia es mitigarlos y es prevenirlos. Ya hay una gran articulación que se tiene que hacer, por eso esta perspectiva holística de la agenda digital, de trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Educación para que en todas las etapas de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas hay estas campañas de sensibilización, se actualicen los planes de estudio, se haga una gran labor con profesores y profesoras, con los padres de familia, con todas aquellas instancias de interacción que en el día a día hacen que las personas tengan un relacionamiento con lo digital. Entre más informada esté la ciudadanía, información es igual a empoderamiento, a uso ético y responsable de estas tecnologías que deben de ser en todo momento habilitantes de los derechos de las personas. Bueno, sin duda la confianza digital es un componente de la transformación digital, ¿no? Y es un proceso que se sustenta justamente en el uso intensivo de las tecnologías digitales, la sistematización y análisis de datos para generar efectos positivos en la economía, en la sociedad y generar valor para las personas. Quería comentarles que, por ejemplo, el Ministerio Público en octubre del año pasado presentó al Congreso de la República un proyecto, el que está asignado con el 6512, que justamente para mejorar en los procesos penales el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y básicamente señalamos que el derecho procesal no debe permanecer en el pasado, debe evolucionar, adaptarse a las nuevas formas de investigación, a las nuevas fuentes de prueba, nuevos mecanismos que agilicen las fases del procedimiento, eliminar distancias y viejas prácticas, más aún cuando se trata de la ciberdelincuencia. El nuevo paradigma de justicia privilegia el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actuaciones procesales con el fin de impulsar una justicia pronta, oportuna, garantista y eficaz que observe el derecho de defensa y el principio de legalidad. En ese contexto, el nuevo paradigma de justicia exige a todas las entidades del servicio de justicia, incluido el Ministerio Público, el uso de nuevas tecnologías para hacer más eficiente la gestión de las actuaciones procesales, tanto en relación a los costos, con los tiempos de demora, como el manejo de las causas, entre otros. Es por ello que el Ministerio Público, al hacer esta propuesta, reconoce los impactos positivos de emplear los medios tecnológicos en los procesos fiscales a cargo de las fiscalías, que van a contribuir a la mejora del acceso del ciudadano al sistema de administración de justicia, a la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos y a la persecución del delito y, de ser el caso, la reparación civil. Les comento que a la fecha el Ministerio Público viene implementando la carpeta fiscal electrónica, que es un proceso largo, dicho sea de paso, que lo que pretende es el uso de las tecnologías y comunicación desde una perspectiva sistemática para mejorar la gestión de las carpetas fiscales, la calidad y transparencia y celeridad de los procesos, los costos de transacción, la interoperabilidad que es tan importante en las transiciones del sistema de justicia, la gestión de la información al interior del sistema y el beneficio de retorno social derivado del uso de las tecnologías. Cabe señalar que mediante resolución 1226 del 5 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación ha aprobado el manual operativo del Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia Penal en el Perú, cuyo objetivo es la mejora de la gestión del servicio del sistema de administración de justicia penal mediante el aumento de la eficacia del sistema a través de los medios tecnológicos, el aumento de la calidad de la investigación criminal y el mejoramiento del acceso a los servicios a través de los medios tecnológicos. La tecnología juega un rol fundamental para trazar la criminalidad, estudiar patrones de delito
delito, prevenir nuevas situaciones, integrar bases de datos y analizar grandes volúmenes de información de manera exhaustiva. El mayor desafío para el desarrollo de estrategias y su cumplimiento eficaz requiere dicho cambio de paradigma, que exige mejorar la coordinación y articulación entre las instituciones del Estado y a la vez incluir a la sociedad en su conjunto, a fin que todos, como parte del ecosistema, propiciemos interacciones digitales veraces, predecibles, éticas, proactivas, transparentes, seguras, inclusivas y confiables que impulsen el desarrollo de la economía digital y la transformación digital. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas por su participación. A nombre de Mónica y de todo el equipo de MTICS, agradecer esta oportunidad y bueno, pues nos estaremos viendo en otra oportunidad y acompañando a todo el evento que nosotros estamos aperturando. Buenos días con todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. A continuación le presentamos el keynote de Cisco, Hackeando Predicciones, Reality Check, donde Juan Marino, estrategista de ciberseguridad de Cisco para Latinoamérica, entrevista a Ricardo Pérez, subgerente de ciberseguridad en Interbank. Los dejamos con el panel. Hi, you probably know us as the largest networking company in the world. But there are a few things you might not know. Networking isn't our only game. We're also about security. In fact, we help protect 100% of Fortune 100 companies, so we're very familiar with the state of security. And we know that things can and should be so much easier for you. Look, you're working hard to help your company get headlines for the right reasons, not the wrong ones. But dynamic threats, changing compliance requirements, a distributed workforce, and more have led to a patchwork of protection that you and your team are holding together, and you're probably starting to wear a little thin. We think it's time the security industry did better. So we're building a platform that will protect your networks, applications, endpoints, and cloud. We're letting your products and services work as a team. Our platform is simple to manage, giving you time back to stay one step ahead of emerging risks. And an open API model and alliances let you leverage the infrastructure you're already using, regardless of the vendor. We know security is central to everything your organization is trying to achieve. So we've invested more than any other company, like a lot more, to deliver a platform that simplifies your experience, accelerates your success, and protects your future. So perhaps we should reintroduce ourselves. We're Cisco. We're the world's largest networking and security company, and we'd like to show you how security can be easier and more effective so that you can protect what's now and what's next. Es un placer tener esta oportunidad de participar en el Cybersecurity Financial and Government en Perú. Y como prometimos, en los próximos 20 minutos vamos a hablar de cómo podemos hackear predicciones y también, especialmente, hacer un reality check, poder contrastar la teoría con la práctica, con la participación especial de Ricardo Pérez de Brot, que justamente conoce muy bien la industria de finanzas y es uno de los que están ahí resguardando la seguridad, ¿no? en una de las entidades financieras del Perú, que es Interbank. Pero bueno, para comenzar, creo que para poder poner en contexto dónde estamos parados a nivel global, una de las fuentes más interesantes hoy en día es el World Economic Forum, que está haciendo todos los años sus estudios sobre el reporte de riesgos globales. Y en estos reportes, si miramos el de 2021, como ya sucedía en otros años, aparecen en la ecuación, dentro de todos los riesgos que existen en el mundo, junto con la pandemia que estamos sufriendo como problema sanitario global, frente a cuestiones de crisis económicas, también aparece la ciberseguridad como uno de los elementos, o dicho al revés, el cibercrimen en realidad y el fraude electrónico como uno de los riesgos globales. Esto es muy interesante y también en el último reporte se hace mucho foco sobre el digital divide, la brecha digital que están sufriendo ya muchos países en el mundo, en donde la habilidad de poder acceder a la tecnología y a la digitalización
va a ser un gran diferencial para la competitividad de las personas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar especialmente en el sector público para cortar esa brecha digital. Pero cuando hablo de las predicciones, ¿a qué predicciones me refiero? Bueno, podríamos nombrar muchas cosas, pero voy a elegir algunas que me parecen súper relevantes. Teniendo en cuenta la remotización del trabajo por la pandemia, estamos prediciendo, no solo nosotros, sino todos los que están estudiando el comportamiento del cibercrimen, que va a haber mucho foco en ataques al acceso remoto, tecnologías como RDP y a los accesos por VPN. Sin Multifactor Authentication, podríamos decir en términos muy coloquiales, está frito. Si no hay un segundo factor de autenticación, un mecanismo de validación de identidad más robusto que simplemente un par de credenciales, vas a sufrir el impacto de una brecha tarde o temprano. Otra predicción que podemos hacer es que el malware, que es cada vez más sofisticado, va a poder operar de forma sigilosa dentro de tu ambiente y no vas a poder prevenirlo, vas a tener que detectarlo y responder a tiempo. Y la cuarta predicción que podríamos hacer también es que el spear phishing o el phishing muy dirigido va a ser cada vez más frecuente porque los cibercriminales se están valiendo de las tecnologías de inteligencia artificial para poder hacer más sofisticados sus ataques. Ahora, si pensamos específicamente en el Perú, encontré un artículo muy interesante en un medio de comunicación que es Gestión de Perú y que se basó en un reporte de la empresa ESET, en donde hay varias cifras que me parece importante poner sobre la mesa. 2/3 de las empresas encuestadas del Perú afirman que tienen políticas de seguridad y tienen una estrategia. Sin embargo, solo 1/3 de esas empresas tienen un plan de respuesta a incidentes y de continuidad de negocio. Y solo 1/4 de esas empresas hacen una tarea de clasificación de la información. Entonces acá ya vemos una contradicción entre tener una estrategia, pero no estar haciendo tareas como clasificación de información, planificar respuesta a incidentes. También 1/4 de las empresas en el Perú están incluyendo la ciberseguridad en las etapas tempranas de planificación de estrategias. Solo 1/4. Sin embargo, la mitad de las empresas creen que si sufren una brecha, el impacto va a ser por lo menos moderado. Entonces también vemos una desconexión ahí. Y acá hay un punto importante. Creo que esto habla muy bien de la estrategia en cuanto a prevención versus detección y respuesta. El 80% dicen que la prevención de crisis y el cumplimiento, el compliance, siguen siendo los impulsores principales para aumentar el presupuesto de ciberseguridad. Lo cual explica que solo el 16% del presupuesto de ciberseguridad es usado para programas de transformación digital y que únicamente un 5% describe a la ciberseguridad como un habilitador de negocio. Entonces, bueno, todos estos datos nos van hablando un poco de cómo se vive la realidad en Perú, como también sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Ahora, una de las fuentes me parece fundamentales para consultar sobre la realidad de la madurez de ciberseguridad a nivel gobierno es el estudio que hizo la OEA, que ya lo había realizado en 2016 con una muestra grande de todos los países de Latinoamérica y una ponderación del nivel de madurez en 5 dominios. Y lo vuelven a hacer en 2020. Y ahí vemos algunos progresos en el Perú. Por ejemplo, en lo que es política y estrategia de seguridad, hay algunos progresos en la organización, en el ámbito organizacional de la defensa cibernética, también en la capacidad de tener redundancia en las comunicaciones. Vemos progresos a nivel cultura cibernética y sociedad, tanto a nivel usuarios como la confianza de sus usuarios, el entendimiento de los usuarios sobre los riesgos. Y en las dimensiones de marco legal y regulatorio hay bastante progreso en estos últimos 4 años, tanto en la legislación, en la protección infantil en línea, en la legislación sobre propiedad intelectual y en los mecanismos de cooperación también entre las instituciones. Y por último, en la dimensión de estándares, organizaciones y tecnología, también hay un avance en varias de las categorías, ¿no? Como los controles técnicos, los controles criptográficos, etc.
Entonces, creo que el Perú en ese sentido no se encuentra muy distante de otros países de Latinoamérica, pero sí es importante, y por eso celebro este tipo de foros, que se trabaje en la concientización continua y en la colaboración entre distintos sectores. Al final, lo que vemos como tendencia de la industria lo podríamos ordenar en 3 grandes aspectos. El primero, acelerado claramente por la pandemia, es la migración de la infraestructura y de la seguridad a la nube. Esta migración hoy tiene un nombre propio que es SASE, o Secure Access Service Edge, uno de los términos más populares hoy en día para nombrar esta transformación. El segundo es la necesidad de hacer más eficiente todos los procesos de detección y respuesta a amenazas, en lo que la industria llama XDR o Extended Detection and Response. Pero ahí la clave está que esto se logre de una forma realmente integrada, con una plataforma tecnológica en donde podamos reducir la cantidad de tecnologías dispares, porque si no realmente se hace imposible. Y el tercero es el concepto de confianza cero o Zero Trust, que no es nuevo, pero adquiere una relevancia impresionante en estos últimos tiempos. Y tal vez ahí la nota de color es el advenimiento de la tecnología passwordless. Poder olvidarnos de la contraseña, algo en lo que Cisco está innovando, y realmente es tal vez la primera vez en mucho tiempo en la que se puede robustecer la seguridad a la vez que se reduce la fricción o se hace más amigable para el usuario. Nadie quiere recordar contraseñas y estamos inaugurando el camino de poder olvidarlas mientras que elevamos la seguridad de la empresa. Me gustaría que vean un ejemplo práctico de cómo es esa experiencia de usuario passwordless. Thanks for showing up. We had to push your presentation back for time. So as I was saying, the project is moving along really smoothly. Bueno, seguramente la mayoría de los usuarios van a estar felices por ese cambio de experiencia, esos minutos que se ganan y las pérdidas de tiempo que se evitan, ¿no?, en estos procesos que además tienen un costo enorme para la organización. Los costos de resetear contraseñas, de gestionar claves perdidas son altísimos. Y ni que hablar lo que supone como riesgo, ¿no?, la pérdida de credenciales cuando no hay un mecanismo adicional de seguridad. Pueden suponer que un hacker directamente se loguee en la infraestructura de su empresa. Pero bueno, para dar una vuelta de página y poder contrastar estas predicciones, estas estadísticas, estas tendencias con la realidad, tuve el placer, como les anticipé, de conversar con Ricardo Pérez de Brot. Y estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones que él nos daba. ¿Cómo hackeas desde tu óptica estas predicciones hoy en tu rol protegiendo una de las principales entidades financieras del Perú? Por ejemplo, ¿cómo hackeas la predicción de que te van a robar credenciales? Bueno, es
es una realidad. O sea, definitivamente es algo que pasa. O sea, las personas tienden a usar las mismas credenciales en múltiples servicios, o sea, o a veces ponen la clave corporativa en post, digamos, cuando se registra en una página web, etcétera, ¿no? O sea, no es un tema de, o sea, no es un tema del cómo, sino del cuándo te va a pasar. Entonces, ya tienes que vivir con eso, ¿no? Exacto, tienes que vivir con eso y un poco nuestro approach fue bastante enfocado a la cultura de las personas, o sea, a reforzar la parte de cultura, porque cuando pase necesitas tener esa línea totalmente concientizada, totalmente preparada. O sea, que las personas ya sepan el tema de, oye, esto es sospechoso, esto es malicioso, esto no lo he pedido, yo no participé en este sorteo. O sea, todos esos red flags que siempre aparecen, que suenan bastante tentadores, pero en los últimos años hemos estado dándole vueltas y vueltas o sea, podríamos invertir y fue motivo de muchas conversaciones y muchos, digamos, incluso temas cuando armamos presupuesto o cuando armamos la estrategia, que podíamos invertir un montón de plata en infraestructura, en firewalls, en antivirus, anti-malware de siguiente generación, pero siempre llegábamos al factor humano. Entonces, o sea, que tú elegiste, cuando te tocó decidir dónde invertir, uno de los elementos que no quisiste dejar fuera es invertir en la conciencia de los usuarios. Así es, eso fue no negociable, es una de las cosas que, o sea, hemos dejado o hemos tomado costos de oportunidad en otros proyectos, llevarlos en otros momentos o en otros años, pero definitivamente el tema de cultura, una vez de que empezamos a reforzarlo, ha sido un tema constante y que creo que es el que más frutos nos ha dado. O sea, para no aburrirte con números, o sea, digamos que nuestra superficie de ataque podía ser un 25% y ahora es un 2%, 3%. Igual, o sea, que han podido medir eso. Sí, pero un 2% igual no te hace inhackeable, definitivamente. Claro, igual es un target, pero tu superficie es menor. Otra cosa que vi, estaba investigando un poco información pública de Interbank, hay un informe en donde habla corporativamente todas las cosas que hacen y encontré que hacen escenarios de simulación de crisis. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sufren una brecha de ciberseguridad? ¿Cómo les fue en hacer esos escenarios? Fue bien, en verdad, porque incluso participó, digamos, de todo nivel. Estamos hablando desde lo más alto de la compañía hasta mandos medios o mandos de no solamente toma de decisión, sino más tácticos o operativos. Y a mí me sorprendió, te soy sincero, en el primer ejercicio, el tema de cómo se involucraron, de cómo participaron. O sea, no era para ellos un tema de 2 horas con la gente de seguridad, qué aburrido. No. O sea, se tomaron en serio, o sea, tomaron ese juego de rol, si lo quieres ver así, tomaron el rol, se empoderaron y dijeron, oye, ¿qué haríamos en este caso? Oye, esto en verdad, si nos pasa, o sea, podría ser verdaderamente trágico por la organización, ¿no? O sea, quisiera, a ver, explícame más. Y la gente empezó un poco a preguntarnos más, o sea, a averiguar un tema de cultura, o sea, obviamente no todo el mundo va a ser un especialista en ciberseguridad, pero les fue generando esa curiosidad. Y al final de cuentas, un hacker siempre es una persona muy curiosa, entonces estamos metiendo esa cultura hacker, si lo quieres ver así, dentro del Interbank, ¿no? ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido o que hayas visto? Vamos a despegarlo un poco de tu rol en la empresa en la que estás, pero en general, algo que hayas visto en la industria y que digas, de aquí he aprendido que esto funciona y esto no. Algo que te venga a la mente. Bueno, o sea, en general la industria era una práctica común hace unos años, incluso era la seguridad por oscuridad, ¿no? O sea, decir, si encuentro algo, más bien lo escondo, no hablo de eso, lo tengo bajo 7 llaves. Eso creo que nos ha demostrado que más bien debería ser un tema más de apertura, conversar de eso. O sea, hay foros y foros donde puedes hablar, ¿no? Obviamente claro.
no vas a decir, oye, tengo, o sea, en un foro público, estos son la marca de mis firewalls, esto es lo que sí hago, no expones tu arquitectura porque te vuelves un target, definitivamente, pero sí es una conversación sana de decir, oye, tenemos esta vulnerabilidad o tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? No es solamente el equipo de seguridad, sino es el equipo general de tecnología. Tecnología, donde involucras arquitectura, involucras a redes, involucras un montón de áreas, se vuelve multidisciplinario y se vuelve bastante enriquecedor también. O sea, claro, tienes que hacer ese shift un poco del mindset, incluso del equipo de seguridad, donde se vuelven un poco más recelosos, un poco más abiertos y también abiertos para poder llegar a completar o a subsanar esos temas lo más rápido posible, ¿no? Te hago una pregunta muy directa. Pensando en el estado actual de madurez de la ciberseguridad, ¿qué dirías? ¿Ventaja ofensiva o ventaja defensiva? Mira, el atacante siempre va a tener la ventaja. El atacante siempre va a tener la ventaja porque van, van a estar constantemente probando, constantemente estresando, ¿cierto?, tu capacidad de respuesta. Entonces, nosotros podemos tener equipos que están tratando de prevenir eso o adelantarnos a lo que pueda hacer el atacante, pero el atacante al final de cuentas solamente lo que necesita es una forma de hacerlo bien. Nosotros necesitamos más bien 65.535 formas de que él falle, pero Qué él injusto. necesita una. Qué injusto es, ¿no? Sí, así Ricardo, es. lo último que quisiera preguntarte, teniendo en cuenta el contexto del que tanto se ha hablado, ¿no? Remotización del trabajo, pandemia de por medio, ¿cuáles serían 3 recomendaciones que le darías a quien te escuche del sector financiero, del sector público? Las 3 cosas que no pueden estar siendo postergadas, lo que hay que estar haciendo ahora para poder elevar la postura de seguridad. O sea, primero, definitivamente los temas de la cultura de seguridad, o sea, de cómo reforzar a que las personas se vuelvan una capa más dentro de tu ecosistema de seguridad. Definitivamente eso es algo que nos ha ido bien y yo creo que eso debería extenderse en todas las otros tipos de compañías, porque mientras más resilientes seamos como mercado en general, menos atractivo vamos a ser para los defraudadores. Entonces, usualmente lo que vemos es que el fraude es cíclico. O sea, primero van probando uno, después van probando, una vez de que este lo cierra, van al siguiente y van al siguiente. Pero si todos empezamos a subir cierto grado de nivel, no solamente colaboradores, sino también clientes, entonces, por ejemplo, un tema de phishing va a ser cada vez menos y menos atractivo para el delincuente porque ya no va a tener gente que caiga. Eh, lo segundo es definitivamente empoderar el tema de la seguridad del endpoint. Ahora, con la nueva forma de trabajar y eso que probablemente todo el mundo lo ha escuchado 20.000 veces, la nueva Claro. normalidad, si lo queremos llamar así, es que el endpoint se ha vuelto totalmente crítico. O sea, antes era una pieza importante, pero no crítica dentro de tu esquema de ciberseguridad, porque tú preferías priorizar temas perimetrales, temas digamos, un SIEM, controles, visibilidad de lo que estabas teniendo, y luego ibas bajando hasta, dices, bueno, que mi última línea de defensa era el endpoint. Ahora más bien tu primera línea de defensa es el endpoint, de la mano con el usuario, ¿no? Pero definitivamente ahora ya no es tan, digamos, tan negociable que puedas tener un antivirus desactualizado, un firewall de estaciones desactivado, un tema de control de dispositivos. Pues son temas de que suenan básicos, pero tienes que hacerlo básico bien. O sea, tienes que hacerlo bien y una vez que lo tengas maduro, más bien te empiezas a mover hacia todos los otros esquemas que van a ser más complejos. Bueno, y lo tercero, definitivamente, es no descuidar todas las otras líneas que tenías, ¿no? O sea, suena, o sea, un poco contradictorio, pero las otras líneas que tenías de perimetral, tenías otras líneas de aprendizaje, más bien estos son los momentos en los que puedes desafiar y tratar de cambiar las cosas, o sea, tratar de evolucionar. O sea, si antes tenías ciertas restricciones porque tenías a media oficina físicamente en la oficina, decías, oye, no puedo cambiar de firewalls o no puedo cambiar mi arquitectura de seguridad porque estoy arrastrando toda
gente que se conecta a la red. Bueno, hemos tenido todo este año y vamos a tener todavía probablemente un muy buen tiempo de personas que no están conectadas a esta red. Ok, quitemos esto de acá de como factor que me restrinja. ¿Y qué podemos hacer por esto? Ok, podríamos desafiar esta parte del status quo y decir, ok, poder rehacer mi postura de seguridad, poner controles de acceso a la red. O sea, ahorita es cuando podemos tomar ese tipo de decisiones, porque justamente las facilidades se están dando para que las personas hagan teletrabajo. Entonces, probablemente no necesitas un esquema de seguridad tan complejo en la red, sino, digamos, cambiarlo hacia otro esquema mucho más predictivo, avanzado. Ahí depende un poco de cada realidad, pero dejo como para que lo piensen, o sea, lo cuestionen y digan, oye, ¿por qué no? Ricardo, súper claro, nos quedamos con esos 3 puntos. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo valiosísimo y por encima de todo por cuidar la banca, ¿no? Que es algo de lo que dependen mucho los ciudadanos. Así que un placer y seguimos en contacto. Gracias. El placer es mío, Juan. Muchas gracias también. Cuídense. Bueno, si nos quedamos con esa última de las 3 recomendaciones, creo que es bien interesante, ¿no? Esa mirada positiva de aprovechar este contexto que nos desafió, que hizo que todos los que estamos en Haití, en el mundo de Haití y de ciberseguridad, demostremos que era posible que el negocio continúe con la gente trabajando desde sus casas, pero que ahora tal vez estamos tomando un riesgo muy alto, siempre y cuando no hagamos esta reevaluación, desafiando el status quo, como decía Ricardo, y empezando a transformar la arquitectura que tal vez quedó un poco obsoleta, basada en el trabajo como un lugar, como algo centralizado, y que hoy se sostiene y se va a sostener hacia el futuro en ambientes digitales mucho más ágiles y con la dependencia de servicios de nube. Entonces es el momento de reevaluar la arquitectura de seguridad y de que puedan apoyarse en nosotros como fabricantes, en este caso en nombre de Cisco, para ayudarlos a evaluar su situación actual y establecer una estrategia en la que puedan hacer ese camino hacia la nube a su manera, no hay una receta única para todos, adoptar ese esquema de Zero Trust para reducir el riesgo y poder generar mayor eficiencia en la detección y respuesta de amenazas, que nosotros en ese caso podemos hacerlo inmediatamente con nuestra plataforma de SecureX. Así que sin más, en este breve espacio son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes, agradeciéndoles el tiempo y la atención y deseando que disfruten el resto de este evento en esta jornada. Muchas gracias. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.